Y ahora, a jugar con los tebeos. Palmios y Entimán presentan un programa de Paradigma Radio. Saprís Quiz. Bienvenidos a Saprís Quiz. Empezamos un nuevo programa en Paradigma Radio, en el 90.2 de la FM de Córdoba, celebrando la vida usando los tebeos como pretexto. Yo soy Pamios, la florecita que emerge en tu radio ante este entorno primaveral, y al que acompaña siempre la abejita que colorea con sus acuarelas, cual si fuera polen, el paisaje de esta estación que estamos dibujando. Entimán, ¿qué tal? ¿Entimán? Desde la colmena. Hola, hola. Que parecía que no estabas, me había puesto nervioso ya. Un momentito sin ti ya me pongo nervioso. Es que ya para los oyentes no lo saben, pero llevamos un tiempo sin grabar y yo creo que se nos ha olvidado ya. Sí, las dinámicas Ya. un poco las tenemos oxidadas, a ver si no se nota demasiado. Y hoy, como invitada, viene trotando como un cervatillo por este bosque que seguimos colocando, que tenía muchas ganas de primavera, una dibujante que se ha curtido en el fanzine con su propio sello, Tarde y Triste Ediciones, y que ha irrumpido en el panorama del cómic patrio como un vendaval con su primera obra larga con editorial, Encías Quemadas. Hablamos de Natalia Velarde. ¿Cómo estás? Hola chicos, pues encantado de estar aquí, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por venir. Teníamos muchas ganas de traerte. Además que yo recomendé de tu Encías Quemadas en uno de los apartados de recomendación al principio de un programa, vamos, cuando tocaba recomendar cómics. Y sé que surtió efecto. Hay gente que me ha preguntado por el cómic y tengo pendiente de dejárselo ahora que lo pienso. Recordatorio a mí mismo de cuando salga este programa y lo escuche en mi casa, que tengo que dejarle el cómic a una amiga. Y eso, desde ese entonces ha viajado mucho ese cómic, y tú también, que estás absolutamente nómada, lo comentábamos antes del programa. Estás por ahí rulando Sí. siempre, presentando y ha triunfado Sí, la por ahí, verdad. ¿no? Ha sido muy loco y muy bonito, la verdad. Así que, pues sí, la verdad es que hemos estado un poco de aquí para allá y habíamos estado hablando bastante tiempo de hacer este programa y por fin lo podemos hacer. Sí, Ahora es verdad que ya por fin he podido volver a estar un poquito más tranquila. Sí, es verdad que todo el éxito del cómic le pasó un por encima a la idea del programa, pero bueno, somos pacientes y sabemos esperar y bueno, pues por fin estamos aquí. Y eso, como dije en aquella recomendación, en aquel momento yo recomendé Encías Quemadas. Ahora vamos a hablar de otros cómics, que siempre empezamos así, a hablar de cómics que nos apetezca comentar. En mi caso, sigo sacando, como en el anterior programa que hicimos, cómics que no he comentado en otro lugar, aunque tampoco sean de mis lecturas más recientes. Y hoy hablo de Cadáver Exquisito, de Penélope Bagieu. Bagieu, no sé cómo es francesa. No sé si lo tenéis ubicado, Cadáver Exquisito. No, la verdad es que no, me lo estoy apuntando ahora mismo. Es un cómic que se publicó en 2011, pero que llegó a mí el año pasado. Es un tebeo de humor, fundamentalmente, pero la trama me atrapó bastante y tiene como giros inesperados de intriga, que es curioso. En un principio, la premisa habla de una joven que se llama Zoe, que tiene una vida precaria y que está agobiada por su rutina. Digamos que se siente miserable con su trabajo, se aburre con su novio de toda la vida, pero tiene como una aspiración de tener algo más en la vida, sueña con algo más, ¿no? Y no sería un sueño material de más pasta o de más estatus o algo así, aunque en cierto sentido se relaciona con eso, sino es más una ambición de trascendencia, de que la vida sea algo más que esa supervivencia y esa vida cotidiana. No sé, es un cómic que habla un poco desde una perspectiva humorística de esa cotidianidad, de su trabajo de mierda, de su relación estancada. Es un poco, pues bueno, un humor de la cotidianidad que en ese primer momento, cuando se sienta la premisa del cómic, pues me parecía divertido y poco más. Es verdad que acompaña muy bien al dibujo de Bagieu, que es así como esquemático, simplecito, pero es muy expresivo. Es alegre, aunque te hable de estas miserias, no sé. A mí me parecía mucho, se me asemejaba mucho a Maitena. Como una tira cómica de periódico y eso, a ese nivel funcionaba muy bien para contar las miserias cotidianas de Zoe, de la protagonista. Y entonces la trama se complica.
porque la prota encuentra una forma de salir de esa realidad que le ahoga a través de una relación que entabla con un escritor, que es un escritor muy rarito, que es neurótico, que tiene muchos cambios de humor y que aparte su particularidad principal dentro de todas esas que he mencionado es que no es capaz de salir de casa. Siempre está dentro de su casa y de hecho la forma de ligar es muy graciosa por esto, ¿no? Porque es a través de una ventana, en fin. Empiezan a tener como esta relación romántica. Zoe se deja arrollar por ella, rompe con todo lo anterior, pero su vida no se hace más sencilla, sino que se complica mucho más. Primero por lo problemático de la relación en sí, que por un lado mezcla amor con una admiración intelectual de ella hacia él y hay una posición de poder así rara. Y también porque está la editora de él, que es su ex, la ex del escritor, pero que no parece haberla superado del todo a la editora. Bueno, hay como una... La relación es problemática por muchos frentes. Por todos los frentes. Por todos los frentes, pero luego también hay un secreto que tiene este escritor que empieza a complicar mucho más las cosas, que por supuesto en determinado momento se revela y hace que todo estalle. En fin, que hay muchas aristas de esta relación que empiezan a hacerse raras, ¿no? Y una cosa que me llama la atención en este punto es que cuando empieza a desarrollarse esta relación con el escritor es que había muchas oportunidades de que este cómic se tornase como clasista o misógino por cómo refleja algunos estereotipos del personaje protagonista. Porque, bueno, al final es una chica que parece medio tontita, que de pronto como que desprecia esa cotidianidad de clase obrera de la que viene y se deja embelesar por la vida de este escritor y todo eso. Pero luego la autora sabe muy bien cómo jugar con estos estereotipos. Y me parece a mí, acaba jugándolo muy bien, con mucha verdad, pero con mucha reivindicación también. Creo que el personaje tampoco rompe consigo mismo y con quién es, pero sí que sabe hacia dónde orientarlo para que esos estereotipos se den un poco la vuelta. Al menos a mí me parece que resuelve muy bien esos puntos que podían ser potencialmente criticables. Y luego llega al final del TVO que me parece un poco... no me parece malo, pero sí un poco lugar común. Tampoco no me encanta el final, pero sí que supongo que está bien, pero me fascina mucho más el recorrido y de todas formas el recorrido merece mucho más la pena. En este cómic que digo que tiene de todo, que empieza siendo eso, simpático, divertido y poco más, porque habla de su vida cotidiana y cuando esa vida cotidiana se rompe, empieza una trama que tampoco abandona la parte divertida, pero sí que empieza a explorar otras cosas que te atrapa ya y bueno, pues... una lectura muy interesante que te lleva por muchos sitios. Es lo que traigo yo hoy. Cadáver exquisito de Penélope Vallée. Que eso, lo saco de un poco de una estantería olvidada que muchas veces traigo cosas así que digo, esto no se ha comentado, vamos a hablar de esto. Joder, pues yo no lo conocía para nada, la verdad. O sea, le estoy echando un ojo así mientras lo estás comentando y, joder, qué guay. Sí, está chulo y eso, luego he visto que la autora se ha centrado más en cómics más evidentemente reivindicativos después de esto. Ujú. Este tiene una parte, como he dicho, también feminista sobre todo, pero no creo que sea la centralidad de la trama, sino que es más un tebeo de humor y todo esto que luego pues juega Ujú. con el feminismo. Y luego ha hecho, pues eso, biografías de personajes de mujeres destacadas de la historia y cosas así. Entonces es una autora muy interesante y esta obra me parece muy lúdica dentro de lo que tiene. Qué guay. Bueno, Natalia, ¿qué nos traes tú? Bueno, pues yo quería hablar de Una casa en la ciudad de Ilú Ross, Ujú. Mm. que no sé si, bueno, lo conocéis, supongo, es Sí. de Lumen, Sí. salió el año pasado. eh, y nada, me parece, bueno, estoy un poco flipando porque realmente lo compré hace tiempo, pero no me lo había podido leer hasta hace muy poco, ¿no? Mm. Y vamos, Ilú también es muy conocida por haber ilustrado un montón de libros no ilustrados Ujú. de tipo Lorca y tal, ¿no? Mm. Sí. Pero yo no la había visto nunca haciendo cómic en sí, ¿no? Y ha hecho esta obra tan experimental al mismo tiempo que, o sea, es un cómic que está lleno de texturas distintas, de juegos con el espacio y con el tebeo
con el lenguaje del tebeo en sí, ¿no? Y bueno, me centro un poco de qué va, es un poco de una autobiografía, ¿no? De cómo fue su proceso viviendo en Nueva York. En el libro le llaman pues una ciudad, o sea, cuando se habla de la ciudad se habla de cuando ella fue para allá, para Nueva York, no, para Londres, perdón. Y estuvo allí pues unos 4 años, tardó en volver y, y nos habla un poco de lo difícil que fue para ella su proceso estando allí, en plan de fue para allá, tuvo una ruptura, luego buscando trabajo, luego no sabiendo muy bien toda esta parte de no saber muy bien qué quieres hacer con tu vida, porque se fue muy jovencita para allá, no sabía del todo el idioma tampoco, metiéndose en trabajos precarios y eso, ¿no? Y escuchando un montón de experiencias similares a la suya, ¿no? Em, y luego, pues el choque que fue para ella el haber vivido tanto tiempo fuera de casa, luego volver a sus raíces y sentir que como esa disonancia que hay entre no saber cuál es tu sitio, ¿no? Es Mm. un poco esta cosa que quizás a mí en cierta manera, pues puedo sentir cierta relación, ¿no? Pues porque yo me vine de Venezuela muy pequeña y tal, y hay como una cosa que uno no sabe muy bien de dónde eres, pero al mismo tiempo te atan distintos sitios de distintas maneras, y al Ujú. mismo tiempo conoces personas que vienen de todas partes del mundo, ¿no? Eh, y aparte de que me parece que como obra es una obra preciosa porque eh, es que tiene muchísimos niveles de lectura, ¿no? Tiene esta historia, ¿no? Que es su historia, su autobiografía, ¿no? De cómo fueron las cosas, cómo vivió ella en esos lugares, cómo fueron sus relaciones, incluso las pequeñas vivencias de las personas que se fue encontrando en la ciudad. Eh, Luego también tiene una forma muy poética de ver ella, ¿no? Entonces utiliza muchas fábulas, ¿no? O sea, mucha poesía en cuanto a cómo ella ve las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene una pequeña anécdota al principio de todo el TVO que habla de cómo ella de pequeña le gustaba meterse a la piscina, ¿no? Pero no nadaba recto. O sea, que como que su madre se enfadaba porque la metió a clases de natación y en vez de hacer los ejercicios de natación, pues se la pasaba buceando, ¿no? Y no avanzaba. Entonces es una forma perfecta de definir el cómo se siente ella en el mundo, ¿no? De cómo esta niña que siente que no avanza y lo que pasa es que avanza no en la dirección que la gente espera de ella, sino que le gusta zambullirse, experimentar, tal. Entonces, y el libro en sí es una bella forma de toda esta forma de estar en el mundo, ¿no? Em, y está plagado de cositas así por todas partes, que no nos habla exactamente, o sea, obviamente no podemos saber cómo es su relación con sus padres, con su familia y tal, pero casi, casi la podemos sentir con este tipo de mini poesías visuales, ¿no? Que ella misma nos genera. Así como, pues eso, el uso de los materiales. Una vez estuve en una presentación suya en el Gráficas y entonces ella comentaba, ¿no? De que creo que este TVO está todo prácticamente hecho también digital, que no Mm. lo parece cuando lo abres, ¿no? Porque parece todo hecho a mano, con distintos, parece hecho con collage, con dibujos, como con cartulinas pintadas por aparte que luego ella va ensamblando para construir la imagen. Ajá. Em, Y un poco sí, off topic, bueno, no del todo, pero ¿y es esta obra en particular o lo que hace ella en general? sí, Porque, bueno, ella en realidad hace mucho eso. Lo que pasa es que quizás justamente como yo, porque no lo parece, o sea, yo no he leído este cómic, pero sí No. o sea, sus ilustraciones de poemarios de sí, Lorca y no parece, vaya. sí, sí, es verdad que ella tiende mucho a hacer esto. Yo es que realmente la he conocido más por esto que por su trabajo de ilustración, ¿no? Ajá. Mm. Entonces, para mí ella está como siendo pues todo un descubrimiento, ¿sabes? En plan de que me parece que, no sé, que es una artista muy inquieta, ¿no? Que realmente, o sea, es un tochaco, no sé cuántas páginas tiene este TVO, o sea, Ujú. como 300 páginas por lo que estoy viendo, ¿sabes? Wow. Y realmente se permite, o sea, es un TVO que te exige mucho, ¿no?
pues eso, porque hay muchos tiempos, hay muchos elementos narrativos que te están complementando la historia constantemente. O sea, hay mucha información realmente, ¿no? Ujú. Pero es maravilloso porque realmente es este tipo de lecturas que te mantienen despierto, que al mismo tiempo no es tan experimental que te pierdes, ¿no? O que hay una parte muy amplia donde tú tienes que completar, ¿no? Sino que al fin y al cabo te está contando sus vivencias, pero al mismo tiempo sí que tiene mucho juego lírico en el proceso y que mantiene despierto al lector y muchísimos tipos de recursos distintos para ilustrar. Entonces, bueno, pues Qué lo bueno. Pues recomiendo porque realmente es que me parece una preciosura. Hay fotografía, hay collage, hay ilustración y un recurso, o sea, un uso del cómic como cómic en sí, ¿no? Bueno, que para mí fue una sorpresa porque solamente la había conocido desde el campo de la ilustración. ujú. Pues sí que conocía el TVO en sí, pero no me había despertado este interés hasta que me lo has explicado de esta forma y ahora tengo más ganas de, de leerlo. Bueno, para esto sirve, supongo, esta introducción. Timán, ¿de qué nos vas a hablar tú? Pues yo, mira, justo lo último que me he leído es el último cómic de Ana Peñas, en vela, o bueno, Precioso. yo me lo he leído en catalán, que es en blanc, porque un canario también puede leer en catalán y no pasa res, no pasa res, no se trenca España. Eh, pues bueno, como toda la obra de Ana Peñas, es muy interesante. En este caso trata de el problema del insomnio y de las noches en vela, eh, que es como una epidemia que tenemos en esta sociedad y sobre la que todos como pasamos un poco por alto, aunque sí está presente en la vida de la mayoría de personas. Ella narra 6 noches y un día en una semana de noviembre y va tratando diferentes historias de diferentes personas con diferentes problemáticas en su vida, eh, pero todas pues afectadas por este problema para dormir y profundiza en qué causa esos problemas, cuál es su vida, cuáles son los problemas que al final, obviamente, Ana Peñas es muy inteligente porque nunca te va a decir de manera directa, el problema es el capitalismo, pero es el capitalismo. Y, y, y Spoiler. entonces, claro, entonces ella pues habla de un chico que es rider y entonces vive en un continuo estrés, aparte de luego ser discriminado en diferentes momentos de su vida, otra chica que está muy estresada por su trabajo. eh, habla también del tema del consumo de ansiolíticos, que en España está como muy normalizado y es una cosa que igual deberíamos tratar. Y de hecho, Ana Peña habla de ello en el cómic. Habla de las adicciones a las redes sociales, de esos momentos en los que uno se despierta a las 3 4 de la mañana y entonces se pone a ver reels sin parar o a mirar las vidas de los otros y dice, "Pues si las vidas de los otros son tan maravillosas y yo por qué estoy aquí comiendo techo a las 4 de la mañana". Y habla un poco de todas esas problemáticas que al final causa el ritmo acelerado de la sociedad en la que vivimos y, y con la inteligencia con la que siempre lo trata Ana Peñas. O sea, ya en Estamos Todas Bien y en Todo Bajo el Sol ya lo trataba de ese mismo, trataba unas problemáticas sociales muy importantes en nuestro país, con ese mismo punto de vista. Aquí creo que va más en la línea siempre busca un poco el punto humano y creo que aquí es muy interesante porque todo lo trata aparte a base de pequeñas historias y creo que es lo más interesante, aparte de que luego a nivel gráfico tiene una serie de recursos y una serie de ideas que me parece, pues de las autoras y autores en general, más importantes y más interesantes del panorama nacional y europeo, sin ninguna duda. Es bellísimo su trabajo. O sea, Sí, yo sí. no había leído nada suyo todavía y me leí hace poco también el En Vela y me quedé flipando, la verdad. O Mm, sea, o sea, gráficamente es potentísima. sí. También una persona muy centrada en el uso del cómic como medio, ¿no? El lenguaje del cómic como medio. Y tienes que, eso, también, otra autora que tiene unos poemas visuales de la hostia, o sea, esa Sí. escena del marido ausentísimo, ¿no? Que se va Buah, convirtiendo en increíble, sí, una sí, sí. isla, es como no hay manera que no se te pongan los pelos de punta, ¿sabes? En plan con unas escenas como esas. O hay una escena en la que hay unas personas que están en un entorno como en una cosa no cultural, sino un sitio de acogidas, ¿no? Sí. Para personas sin techo y hay una Mm, escena en la cual hay un personaje que no puede dormir
y se va a cantar afuera, ¿no? Sí, Y sí. de repente viene otro chaval y hablan juntos y ese momento es mágico también. O sea, no sé, tiene Y hay unas una cosa además cosas... como muy sorprendente siempre en la manera de tratar. O sea, siempre pasas la página y nunca sabes qué te vas a encontrar. De Sí, repente ha cambiado radicalmente el tono y va hacia otro sitio, aparte de cambios obviamente de argumento en la historia, pero siempre a nivel visual siempre hay algo en la página que te impacta y pasas la página y no sabes qué te vas a encontrar y de repente es otro puñetazo en la cara y te deja, o sea, a mí los 3 cómics suyos me dejan absolutamente noqueado cuando termino porque es tal cantidad de recursos y de poesía visual y de una manera diferente de afrontar las cosas y de explicar las cosas que me parece absolutamente increíble. Sí, o sea, Ana Peña siempre sabe cómo tocarte el corazoncito, desde luego. Bueno, dejamos atrás este apartado de recomendaciones que han sido muy variadas y muy reveladoras. Nos vamos un momentito y volvemos. 90.2 FM. Paradigma Radio. Seguimos en Saprisquis, el programa de los cómics de Paradigma Radio, que hoy habla de un cómic, por llamarlo así, ya entraremos en ello, que es muy raro, que de un cómic en particular. No solemos dedicar programas a un solo TVO, pero en este caso era merecido porque ¿de qué estamos hablando hoy en Timán? Pues hoy vamos a subir el telón de Sapriscus para hablar de semántica, bueno, de incertidumbre semántica, porque hoy toca hablar, porque si no hablamos nosotros de esta obra, ¿quién va a hablar de esta obra? Sí. De Life or Theater, de la autora Charlotte Solomon, artista, pintora alemana de origen judío y asesinada por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz en 1943. Es una pieza experimental y muy visceral, de la que intentaremos hacer reflexiones sobre el sentido de la vida y del arte, sobre el arte como manera de exorcizar el dolor que nos provoca la muerte de los seres queridos y del miedo a la muerte como motor artístico y vital también, que es algo muy presente en la obra. Así como de preservar en lo que es la eternidad que da el papel a aquellas personas o momentos que ya no están o van a dejar de estarlo de manera inminente, como un testimonio de la vida que se ha vivido. Pero también sobre lo que comentaba Pamio, de si es realmente un cómic, qué es realmente un cómic, y si Charlotte Solomon con esta obra estaba llevando hacia el extremo los elementos formales y gramaticales que caracterizan a un TVO, o si entramos en otra categoría radicalmente distinta. Pero es un tema muy de chill, muchas risas, muchos jajas, perfectamente acorde con la ligereza del tema. Y para hablar de esto, y probablemente de alguna cosa más, y jugar, tenemos a la que es sin duda la autora del año y multipremiada por sus Encías Quemadas, la arrolladora Natalia Velarde. Jo, qué ilusión, la verdad. Has sentado unas expectativas en esa introducción de que vamos a Sí, hablar del existencialismo de la vida y la muerte, que bueno, pues sí. Bueno, Saprisqui siempre tratando temas populares y ligeritos y bueno, pues ya se acerca el tiempo. Yo hago el enganche, luego el programa ya verá por dónde. A ver a dónde vamos. Bueno, antes de dar rienda suelta a que Natalia nos cuente un poco cómo hemos llegado hasta aquí y todo esto, vamos a empezar con un juego para calentar. Sexto grado. Sí, Sexto Grado es el juego que ha tocado. Quiero dejar claro que tenemos un montón de juegos, Natalia, y que al azar sacamos uno, ¿vale? Y ha tocado este, que ya salió una vez y no bien. Así que lo siento si pasa de nuevo, uy, pero lo cierto es que puede pasar porque he hecho una cosa muy loca. A ver, de hecho, esto lo había puesto al final del programa y he decidido ponerlo al principio por si se nos va mucho tiempo en esto. A ver, porque probablemente sea el juego más complicado. Lo siento por empezar ostras, sentando este baremo. El tengo mazo juego, de miedo, la verdad, ahora mismo. te lo voy a explicar, es muy sencillito. Sexto Grado suena muy mal, pero no es tan malo. El juego... Siempre vende muy mal este juego, Pambi. ¿Qué? Que siempre vende muy mal este Pero juego. la primera vez fue desastrosa. Bueno, vamos a ver. El juego trata de que, en este caso, uno de los dos, pero en este caso yo, he buscado una relación entre algo referido a este Life or Theater, o vida o teatro. Con el alemán no nos hemos atrevido, ¿eh? No. Y otra Mira, cosa, entre un concepto de este vida o teatro y otra cosa totalmente aleatoria. Por aquello de los 6 grados de separación, que todo está conectado entre sí por 6 elementos, tú, Natalia, tendrías que ser capaz de sacar una relación entre estas dos cosas, entre los dos elementos que yo te diga.
ya sea la relación que yo he hecho u otra relación. En esos 6 pasos. Si lo haces en 6 pasos, tendrás 3 puntos. Si lo haces en menos, será 1 punto. Y en este caso he pensado que te puedes llevar 2 puntos si recurres a un comodín de que yo te diga el paso anterior de la relación que yo he hecho, que también es una relación bastante loca y me apetece decirla. Madre del amor hermoso. ¿Te has quedado un poco Vamos. con la historia? No, Bienvenida, pero yo Natalia. creo que esto es igual que el juego de las cartas. Hay que empezar a jugar y ya después Yo, a lo yo mejor te lo digo 2 entiendo. conceptos y tú tienes que relacionarlos Vale, mediante diversos pasos. Vale. Entonces, tienes que relacionar Charlotte Salomon con Robocop. Oh, wow. Con Robocop, bueno, con la vida después de la muerte, aunque bueno, Charlotte todavía Claro, no... claro. No, pero sería como a través de personajes que se vayan intercalando. ¿Sabes lo de los 6 grados de separación? De que un personaje... Yo estoy conectado con Richard Gere a través de 6 grados de separación de alguna manera. Ah, es como el juego de lo de dar la mano. En plan, de a cuántas Claro. apretones de Eso manos es, eso estás es. del Sí, sí, presidente. sí. Aunque yo no qué hace, sé. Efectivamente. no hace falta dar la mano, pero que haya Vale, sido vale. que se le den la mano, sino que tengan una relación y eso. Uy, yo estoy en un apretón de manos del presidente, ahora que lo pienso. Pues yo, es que, joder, a Robocop. Sí, lo siento mucho por esto, porque la relación es bastante loca y yo sé que el camino que yo he seguido hay que investigar para saberlo. Entonces, Oh, lo siento mucho, pero es que me parecía muy divertido. Charlotte Salomón con Robocop. ostras, pues a ver. Y además tendría que investigarlo. Ostras, muy fuerte eso. No, pero tú Eh, sigue el camino que te dicta el corazón. Para mí esto no tenía tiempo. Ah, ¿debería? Vale. No me acuerdo, no sé. Venga, vamos a Yo- decir que lo hagas en 30 segundos porque... Ostras. en, Sí, claro. en un minuto, es que... Venga, vale, en un minuto. Venga, empezamos a contar. Pero, ¿tiene algo de intuitivo o... O sea, intuitivo no, pero si tu intuición te lleva a eso... Venga, empiezo a contar un tiempo para que tú... Saca algo, a ver qué puedes sacar. Venga, 1, 2, 3. Nada, ¿no? No tengo ni idea. O Lo sea, siento, lo siento un montón. Creo que vamos a retirar este juego. Yo no sé cómo venderlo. Para la temporada que viene lo retiramos. tú te lo preocupes. Vale, No vamos a ver. estoy nada puesta. ¿En Robocop o en...? Bueno, mira, si Me, quieres te me digo... he dado cuenta de que no sé nada de Charlotte Salomón. No, Y de es- Robocop igual. Y de No, de Robocop seguro que no sé tampoco. O sea, Vale, vamos a ver. Voy a hacer la relación que yo... Bueno, el peldaño anterior, que tampoco creo que ayude, en realidad, de la relación que yo había sacado, era Frank Miller. Porque Frank Miller Sí, dibujó yo tiraba TVOs por ahí. de Robocop. Sí. Entonces Ah. sería Charlotte Salomon con Frank Miller. Igualmente es jodido, pero... eh, Ostras, no sé. Creo que no voy a saber jugar a esto, ¿eh? Ya. La culpa no es tuya, ¿eh? La culpa no es tuya. Ostras. Vale. Voy a hacer la Eh, relación que yo he sacado simplemente porque es divertida. O sea, si es que yo he sacado esto porque es divertido, pero en realidad sabía que era muy difícil replicarlo. A ver, Charlotte Salomon se refugió del nazismo en la villa francesa de Otilly-Moor. Y la sobrina nieta de Otilly-Moor es Dana Place, que es una cineasta. Claro, esto no. Este es el paso que es más difícil de dar. Ostras, Bueno, ya. en realidad el siguiente también. Dana Place estudió en el California College of the Arts, estudió Bellas Artes. En los años 80, al mismo tiempo que Mike Mignola. Entonces coincidieron en la misma universidad. Y bueno, pues Mike Mignola ha trabajado con Frank Miller para empezar, pero también pues estuvieron en esto de Legends en el sello de Dark Horse. Bueno, o sea, entre Frank Miller y Mike Mignola hay un montón de relación. Y al final, pues Robocop. Qué fuerte. Mi admiración absoluta, Parmios. Lo siento. O sea, yo he traído esto, yo sé que era un error Ostras. y aún así he continuado. No sé si voy a estar a la altura, de los juegos. Nada, los siguientes No, los no siguientes son son más fáciles. así. Los siguientes no son así, ya te lo digo. Pero esta es la típica de estudiar Claro. cuando vas a saber y ganar, ¿eh? Claro, esto es para pillar absolutamente, pero me hacía mucha gracia la relación entre Charlotte Salomon y Robocop, entonces... Ostras. Madre mía. Qué fuerte. Vale, a ver, aunque haya habido este pequeño tropiezo, que ha sido más un tropiezo por mi parte que por la tuya, Charlotte Salomon y su vida o teatro. ¿Cómo llegaste a saber de esta obra, Natalia? Porque estamos aquí por ti, estamos en esta obra por ti. ¿Cómo llegaste tú a conocer esta obra?
Bueno, pues todo se remonta a pues 2019 o 2018, que yo estaba intentando buscar temáticas para mi TFG. Al final todo va todo en mi vida ha girado en torno a un TFG que nunca he terminado de hacer. O sea, realmente, porque cuando acabé la carrera, pues me dio un bajonazo súper fuerte, que es lo típico de no saber qué hacer con tu vida, de que Mm, encima quieres hacer tebeos, qué sentido tiene hacer tebeos, no sé qué. Entonces yo dejé de dibujar. No sé cuánto tiempo pasó, pero para mí fue dramático mm, el parón, ¿no? Mm. Y un día empecé a dibujar en un cuaderno de una manera en que nunca lo había hecho, porque hasta ese momento yo siempre había trabajado muy, como que me importaba mucho qué era lo que saliera, ¿no? En plan, anatómicamente hablando, esto, o sea, mm, como que muy perfeccionista, de que yo no trabajaba hasta que las cosas no fuesen exactamente como yo las quería, ¿no? Pero esto fue distinto y era sin más como intentar atrapar un pensamiento, ¿no? Y a raíz de allí em, empecé a escribir por primera vez un diario, que nunca lo había hecho. O sea, realmente nunca había trabajado de forma autobiográfica. Y entonces a partir de allí se volvió algo obsesivo y empecé a trabajar en ese diario todos los días durante como 2 años o así, ¿sabes? Y decidí que eso, que era lo único que era capaz de hacer, dije, bueno, pues ya está, pues esto que es lo único que me sale a hacer va a ser la temática de mi TFG, ¿no? No sé qué es lo que estoy haciendo. Y realmente era un diario gráfico, porque era todo mediante dibujos y cómic y tal, ¿no? Entonces, en ese momento, y era muy bruto, ¿no? O sea, era una cosa muy vomitada, porque realmente cómic autobiográfico o diarístico ha habido siempre, pero en mm, ese momento yo a nivel editorial no encontraba nada que se le pareciera para referente, ¿no? O sea, de que a alguien en editorial le hubiera interesado algo así. O sea, lo máximo que había encontrado era un cómic que se llama De tripas corazón, de Pozla, por ejemplo, mm, que lo editaba Dibux, en el cual te habla un poco de la enfermedad de Crohn, de esta persona, de cómo se enteró de que la padecía, la negligencia por la que pasó y tal. Y entre medios de esa historia, que es una narrativa clásica, ¿no? De cómo se cuenta una historia, pues habían algunas páginas que estaban selladitas, que eran, eh, que eran realmente páginas extraídas de su cuaderno, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, vale, a esto se parece, ¿no? Y buscando más referentes en torno a esto, buscando más autores que trabajasen la autobiografía, el diario y algo menos procesado, ¿no? Algo mucho más vomitado, de alguna manera, buscando en internet llegué a Charlotte Salomón, ¿no? A un blog que te hablaba porque sí que es como complicado encontrar la información, ¿no? Te hablan, puedes encontrar información de Charlotte Salomón que hable muy por encima, ¿no? mm. De quién fue ella, esto, o hay muchos libros, ¿no? Que sí te hablan un poco de la vida de ella, pero así la traducción de esta obra de esta mujer, del videoteatro, pues es complicado encontrarlo, ¿no? Entonces me encontré por casualidad en su momento pues con un blog que hablaba de como esa transcripción, ¿no? De la historia que cuenta en vida o teatro, ¿no? Y fue pues un descubrimiento inmenso, ¿no? Sí, sí. A, Entonces realmente fue así como la descubrí. a nosotros nos lo ha supuesto, porque Sí. lo que tú decías, ¿no? Vaya historión que tiene esta mujer, que ya empieza con este concepto, ¿no? De descubrir que las mujeres de su familia, incluida su madre, se suicidaron. También la que le Mm. dio su nombre, ¿no? Creo que era una tía, la que se llamaba Sí, su Charlotte, tía, sí. de su Sí, sí, familia, que sí. también se murió. Y eso, como que hay esta cosa de que ella quiere reflejar su vida de alguna forma para apegarse a ella Sí, y sí, que a porque través siente de, que está maldita de alguna Sí. manera, ¿sabes? y que a través Sí. del arte pueda purgar, ¿no? Ese pecado original de su familia, por expresarlo de alguna forma, ¿no? Mm. No sé, ¿sientes que el arte tiene ese poder, que la representación de la vida te apega a ella o que te puede hacer salvar de la muerte, de esa muerte destinada? No sé. Bueno, Pues como poco de ese apoyo sí. psicológico, ¿no? Eso sí que... Hombre, sí, de eso va justamente todo el tema del arte terapia y tal, Claro. ¿no? Pero yo creo que en general
una pasión por algo, desde luego te salva, ¿no? O sea, el tener un oficio y algo que te guste hacer realmente, o sea, que realmente te guste, es, pues es un motivo para seguir estando, ¿no? Simplemente porque te produce placer el realizarlo, ¿no? Y esta vida que es tan complicada y tal, pues tener algo que te guste realmente y que te llene esos momentos pequeños y tal, o te den un motor para hacer, ¿no? En Ujú. su caso, además, es que ella misma lo comentó, o sea, ella no se enteró enseguida, a ella le habían ocultado el suicidio de su madre, le habían dicho que se había muerto de una gripe. Sí. Ujú. em, y se lo destripó su abuelo cuando su abuela se suicidó. O Se sea, mató. en plan, cuando muchos años después, como en el 41 o así. Mm. Eh, entonces, justamente es que no solamente se había suicidado su abuela, sino que se había suicidado su madre, su tía, que se llamaba igual como has dicho tú, que se llamaba Ujú. igual que ella, pero luego aparte de la familia de su abuela, tengo entendido que también no sé si los hermanos, varios hermanos de su abuela también se habían muerto, o sea, se habían Mm. suicidado, ¿sabes? Ujú. Entonces era como realmente de que como que luego también está estos estudios que no están corroborados del todo, pero se dice que el tema de las tendencias suicidas se pueden llegar a heredar, ¿no? Sí. Entonces, ella misma, cuando se entera de todo esto, una pulsión que ella ya de por sí sentía desde hacía tiempo, esta parte que ella era más melancólica y tal, y bueno, coño, también estaban viviendo tiempos Claro. muy, Es muy que es lo que difíciles. decía, que el auge del Como para nazismo ponerme no es el alcohólico. momento más Sí, esperanzador para enterarte de esto, ¿no? claro. Como para estar Entonces, alegre, ¿no? ella misma se lo recomendó un médico suyo, Mm. un médico y amigo muy querido, que le dijo, oye, vuelve a pintar, ¿sabes? Porque era una Mm. cosa que ella había dejado y de repente se agarró a eso como si, vamos, como si se le Sí. llevasen los demonios. O sea, y eso o sea, obviamente abstraerse a lo que esa mujer pasó Ujú. es muy complicado, ¿no? Pero a mí personalmente, mi relación con el arte, con mis diarios, con el fanzine Ujú. y tal, Mm. sí que puedo decir que sí, que es una manera de hacer tolerable el duelo o hacer tolerable la vida en sí, porque la vida pues es complicada y se escapa de nuestro poder de gestión, ¿no? O sea, al final uno hace lo que puede, la vida es y uno hace lo que puede. Pero Em, el arte tiene eso que pues es algo que puedes controlar y que sobre todo, a pesar de que el mundo sea complicado y que tú a lo mejor no estés pasando tu mejor momento, es algo que nos hace felices en el momento en que lo hacemos. Voy a lanzar una pregunta que es un poco para ti, pero bueno, para que la contestemos un poco entre todos. ¿Qué es lo que más te impacta de la obra? Porque es una obra de obras, o sea, hay partes que son, pues eso, la historia, al ser toda su vida, como le dice al entregarlo, creo que es a este médico el que le entrega Sí, todos los folios que contienen esta obra que es tan densa, ¿no? Le dice que es toda su vida y tiene un poco de historia personal y familiar. sí, Su historia sentimental con este artista bohemio que la embeleza en determinado momento de su vida. La historia de la persecución, pero también, pues eso, la tragedia y la muerte que rodean a su familia. Y luego también tiene reflexiones casi ensayísticas, pero muy subjetivas sobre el arte, descripciones directas de la época. No sé, qué es lo que más... ¿con qué faceta de esta obra de obras fua. os quedáis? Me cuesta mucho quedarme con algo, o sea, porque me parece una cosa tan especial y tan moderna, realmente, o sea, me Mm. parece una locura que se hubiese hecho en el tiempo en que se hizo, ¿sabes? Sí. Porque, bueno, yo no sé, también aquí puede ser pura ingenuidad y tal, pero es que yo no conozco nada como esto, porque era una tipa que mezclaba la narrativa gráfica con pintura y al mismo tiempo con música, con teatro, no sé, o sea, Mm. es que como que está intentando juntarlo todo, que hoy en día no nos parece tan raro. Es un poco como también cuando veo la obra de Ilú Reus, justamente Una casa en la ciudad, Mm. o el propio de Ana Peñas, por ejemplo, en el cual no nos es raro ver ese tipo de mezclas, en el cual ya se mezcla lo pictórico, el collage,
esto, lo otro, ¿sabes? En plan de como que, pero estos son los años 40 de lo que estamos hablando, ¿sabes? Ujú. En el momento en el pues donde más, digamos que sus referentes eran Chagall, Van Gogh, Munch, o sea, un arte muy pictórico, muy expositivo, pues que esta mujer se pusiese a hacer esto, además de la manera, la vomitona que se pegó en 2 años. Estamos Sí, sí, hablando de sí. una obra que fueron más de 1000, o sea, realmente se hiperenfocó en hacer esto. Mm. Es que es muy difícil saber desde dónde me acerco, ¿sabes? Por una Ya, parte me parece muy bella la pulsión que la llevó a hacer esto, ¿no? Esta necesidad y el casi saber de que no tenía mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Mm. Y al mismo tiempo lo apasionante de lo que fue su historia, porque también ya solamente, si fuera una historia de ficción, también sería interesante, sí, ¿sabes? sí, En sí. plan de el contexto en el que ella vivió, su familia, Lo que pasa es que está muy claro que no lo sí, es. O sea, es Claro. imposible que esto lo sea porque el acercamiento que tiene Eh, es tan personal que claro. es obvio y además, que... Y creo luego que está eso, ¿sabes? Esa parte tan íntima que tiene, Claro. tan expuesta, tan honesta, ¿no? De mostrarse, de sentir y tal. Y luego lo bello de su trabajo, es que realmente yo mm, veo su trabajo y todavía me llama, no es como, yo que sé, como algunas obras que dices, tengo que ponerme en el contexto para poder conectar Sí. con la parte gráfica que tiene, o sea, realmente tenía un talento descomunal. eh, y luego es eso, que no sé, así como ya yo como dibujante de tebeos, pues cualquier cosa que sea ya algo que se esfuerce por narrar de forma secuencial, pues me llama la atención. Pero Ujú. esto es que yo no conozco nada parecido. Tendría que volver a investigar más, a ver si encuentro algo más. Pero cuando lo mm, vi, me explotó en la cara, ¿sabes? En plan sí. dije yo, Dios Sí. mío, qué cosa tan particular. Ciertamente mucho, sí. ¿Enti algo más que aportar? Bueno, yo no había visto nada igual nunca. O sea, yo lo he Ujú. descubierto ahora para el programa y es de estas cosas que te impacta. O sea, que creo que además es lo que comentabais antes de si fuera ficción o no. Yo creo que también esto es así por dos motivos claramente, o sea, que en la obra quedan meridianos, que es que uno es una cosa muy personal y creo que no puedes inventarte esta historia. O sea, es una Ujú. historia tan con tantos vericuetos, tan rocambolesca, tan del contexto, pero muy intrincada que creo que es una cosa que sale de la entraña y que es una cosa que se refleja en cada nueva página, en cada nueva obra que ves del videoteatro. Y creo que además también se refleja mucho en la obra la urgencia Sí, de tengo que contar algo, lo tengo que contar ya porque no sé si mañana estoy o no estoy. Entonces sí, hay, sí, un, hay una sensación de vorágine constante, tengo que contar esto y lo tengo que contar rápido, pero lo tengo que contar con todos los recursos que tengo porque a lo mejor no voy a hacer otra. Entonces tengo que usar todo lo que sé, todo lo que tengo en este momento, todos los recursos de los que dispongo. Y creo que se nota mucho en cada momento de la obra. O sea, creo que es complicado destacar algo porque todo en sí viene caracterizado por eso, por esa prisa y ese impacto de querer usar todo lo que está a su disposición para poder contar su vida y dejar un testimonio de lo que ella ha sido y lo que ha sido su familia, aparte de exorcizar todo su dolor y toda su historia familiar y todos los secretos que descubre, todas las relaciones que se crean en su familia y que crea ella misma, más luego el contexto histórico que ya es como el remate final de encima nazi, que es como de, bueno, sí, para, es para que, rematar, es para que rematar eso, la faena. Entonces, creo que además, narrativamente es una cosa, como dice Natalia, modernísima. O sea, es una obra que si sacaran hoy en día, incluso hoy en día, causaría un impacto, sí. eh, porque creo que todavía ni estamos acostumbrados a cómo juega con la narrativa, ese viñetar la página con viñetas muy pequeñas, pero que van continuadas, luego mete texto, pero lo mete de una manera muy integrada en la obra, es una cosa arrolladora, o sea, es una cosa absolutamente alucinante e hipnótica de estar pasando páginas y leyendo y decir, es que esto es increíble. Es que es totalmente así. Y Mm, es que es conmovedor porque ves a una persona mm, luchando por vivir desde todos los sentidos, ¿no? O sea, como una persona que está marcada por toda esa serie de suicidios y el terror que ella tiene de acabar igual,
porque también en cierta manera ella por lo menos ilustra, ¿no? Que también hubo un momento en que decidió seguir la estela familiar, ¿no? Por Sí, decirlo así. sí, Mm. sí. Pero como en el último momento dice, no, 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 o sea, yo tengo que como marcar la diferencia de alguna manera, ¿sabes? Aunque las cosas sean como sean, es una persona que se aferra a la vida, que aún mostrando cosas súper oscurísimas, hay muchísimo color en su trabajo. Mm, O sea, es una persona completamente vitalista que está constantemente en contacto con la muerte desde por dentro y por fuera, ¿no? O sea, tanto la situación personal con su familia como luego la situación política, ¿no? O sea, de lo sí. que estaban viviendo. Es que realmente era una persona que, que vivió muy fuerte y vivió muy fuerte a través de su propio trabajo, ¿sabes? Sí, sí, hemos hablado poco de eso, o sea, un aspecto que has mencionado, que es lo gráfico y cómo tiene esa vitalidad y esa soltura, porque al final era un diario personal. Sí. Vamos a ir un momentito un descansito, nos tomamos y vamos a seguir hablando de esto, porque estamos ya como subiéndonos al tren de todo lo que hay que hablar de esta autora. Entonces, vamos a ir y ahora volvemos. Nuestros micrófonos son también tuyos. Exprésate en Paradigma Radio. Volvemos a Sapris Quiz, seguimos abordando vida o teatro y toca ponernos filosóficos. Me hace mucha gracia que estemos en el 8º programa y hayamos llegado ya a un punto en el que nos preguntamos ¿qué es un cómic? Ya estamos con estas preguntas de fumado de pronto en mitad, en mitad de la temporada. Nos ha dado para llegar hasta aquí, ¿no? Porque, bueno, es verdad que viene a colación porque vida o teatro es un cómic. ¿Se podría considerar cómic esta obra? Bueno, yo lo veo y yo desde luego diría que sí, sobre todo si además hoy en día lo publicasen, creo que Mm. bueno, le pondrían novela Sí. gráfica y tal, pero Novela para mí gráfica, sí, tal cual. es un TVO indiscutible, ¿sabes? Ujú. Un comic book, lo que quieras, ¿sabes? Pero, o sea, desde luego que es una obra que se basa en la narrativa gráfica secuencial, o sea, para mí, desde luego que es cómic. Sí, desde luego hay narrativa gráfica, eso no hay duda, y hay una continuidad. Lo tituló en alemán, a ver si me voy a atrever, Ein Singspiel, que es algo así como una opereta, que es un género propio alemán Mm, del momento. Claro, su idea es mezclar artes, influenciada por Wagner, que tenía claro. esta teoría de fusionar las 6 artes que existen. Los alemanes siempre son muy teóricos con todo. Em, pero claro, creo que su idea principal era como, ya que no tengo presupuesto para hacer una ópera, voy a hacer lo más parecido a esto con mi diario personal, ¿no? Mm. Y claro, sin duda hay narración gráfica, suceden escenas consecutivas y además hay incluso recursos que se adelantaron a cómo luego el género que se llamó en determinado momento novela gráfica abordaría esta narrativa. O sea, es sin duda Mm, adelantada a su época en ese sentido, pero al mismo tiempo hay como anotaciones de la música que acompañaría a esto. Aunque hay bocadillos, no en el formato tradicional, pero sí hay intervenciones de diálogo asociadas a, a Sí, personajes. También hay como descripción, porque al fin y al cabo es como si fuese el libreto teatral, entonces hay como descripción de lo que sucede en un estilo más narrativo. A veces hay letras que lo abordan todo, que siguen siendo algo gráfico porque es su letra manuscrita, que es además muy expresiva y muy particular. O sea, a nosotros, a lo que más se nos parece, yo creo que sí que es un cómic, pero el debate, por ponerme yo en la contra de no es un cómic, sería ujú, que claramente ella no lo estaba pensando como un cómic, claro, eso sí, y luego que no existe, desde luego en Alemania y en el mundo, en realidad no existe un contexto en el que el concepto de cómic está asociado a esto. claro, Eh, sí. y de alguna forma el contexto social es importante también a la hora de etiquetar cosas. Entonces es un cómic porque a nosotros lo leemos como cómic, pero ella no lo estaba leyendo como cómic y la sociedad de la época, de haber accedido a esto de una forma más masiva, porque accedió muy poca gente, mm. no lo hubiese leído como cómic, lo hubiese leído como algo diferente e inclasificable, supongo. No sé qué piensas en ti. Sí, claro, pero también, eso también un poco
la nomenclatura se la ponemos desde hoy en día, quiero Claro. decir. Mm. Es que al final es como Rodolphe Topfer cuando hacía sus cómics, que era un poco de los pioneros del cómic, no lo Claro. llamaba cómic, lo llamaba novela en estampas. Y las AUCAs que se hacían hace siglos también eran protocómics, pero nadie se le ocurría en ese momento llamarlo cómic o novela gráfica, ni remotamente. Los retablos Claro. de las iglesias que cuentan unas historias en arte secuencial tampoco son cómic, pero hay un arte secuencial ahí. Entonces, claro, ahí estamos hablando de un tema de nomenclatura. Ella no lo concibió, obviamente, como un cómic, sino más bien como un exorcismo artístico Sin duda, de sí. de todo lo que ella vivía y utilizó todos los elementos a su disposición y hay momentos en los que no es cómic, no, pero estructura la página en diferentes escenas. Y como decías, no hay bocadillos en sí como tal, no, pero sí se ve textos que salen del personaje diciendo determinada cosa. Y ahí de repente rompe la estructura de diferentes escenas en una página con una splash, de repente una página completa y Sí. luego vuelve otra vez con repetición. O sea, son recursos que estamos muy acostumbrados ahora desde el día de hoy, porque en los cómics se usan, Claro. pero en ese momento son pioneros o sea, no se puede encasillar en ningún lenguaje, creo. Creo que lo más cercano a lo que podemos encasillar hoy en día es a la novela gráfica. Claro. Pero claro, llamarlo cómic desde el día de hoy, sí. O sea, desde el momento en el que estamos, sí. A Pero ver, claro. a mí también me da apuro, ¿sabes? Decir, o sea, yo lo veo y digo, bueno, es que esto es un TVO. O sea, si esta señora hubiera llegado hasta hoy y hubiera visto las cosas que se hacen hoy en día, dicen, ah, pero si están haciendo lo mismo que hacía yo, ¿sabes? Claro. Esa es la Claro, cuestión de claro. que a día de hoy, pues sí. Ahora también está el punto de que cuando esta señora hizo lo que hizo, probablemente estaría pensando no que se expusiese cómo se presentan los cómics. De hecho, los cómics en su Mm, época eran cosas muy distintas. Pues yo Claro. qué sé, en el sí. 34 teníamos a Flash Gordon, en el Claro. 37 a Príncipe Valiente, luego Popeye, ¿no? O sea, o sea, el cómic estaba destinado a temáticas pues muy distintas y Mm, con formas de hacer muy distintas. O sea, probablemente, de hecho, cuando yo os presenté el tema, os dije, probablemente esta señora no considere que ella sea cómics, ¿no? O a lo mejor sí, como no sabemos esa parte, no, creo que no hay ninguna parte donde ella hable de eso, ¿no? Pero es que tiene mucho que ver con cómo hoy en día podemos abrir la cabeza de qué se puede considerar cómic. O sea, si es por eso, Break Evans no utiliza viñetas tampoco. De hecho, mm, aquí se parece mucho. Hace sí. poco, de hecho, me di cuenta de que él también había estado haciendo una serie de trabajos influenciada por esta mujer, por Charlotte Salomón, ¿no? Y en realidad, Mm, si lo ves, tiene mucho que ver con lo que él hace, ¿no? Con Sí. esto de desligarse de la viñeta, de los bocadillos, ¿no? Basarse más en la repetición de las imágenes o en el uso del mm, color de una manera narrativa para definir personajes o ánimos. Em, entonces, yo sí que creo que tiene mucho de eso, porque además... eh, también, o sea, es verdad que no tiene venas, ¿no? Como muchos tebeos, sí que la mayor parte de los tebeos tienen venas y tal para separar mm, las viñetas y esas cosas, Sí. pero sí que tiene un trabajo de sí. viñetado, de tiempos, espacios Sí, sí, que sí. nos está presentando en una misma pieza, sucesos distintos. O sea, hay un juego con el tiempo y el espacio en sus propias pinturas que no es algo habitual en el mundo de la pintura en sí, ¿no? O sea, que es Sí, algo sí, mucho sí. más típico en la narrativa visual, en la narrativa gráfica. Y luego está lo que comentas sobre bueno, que a lo mejor tenemos escenas o partes que son mucho más escritas a mano, sobre todo en la última parte de su vida, que se notaba que iba con mucha prisa, ¿no? Y que La urgencia, sí. la urgencia, y directamente a lo mejor nos muestra páginas de un libro, ¿no? O sea, de un libro que está todo escrito a mano y luego páginas directamente que son todo ella escribiendo, pero incluso sus escrituras tienen mucho que ver con el dibujo en sí, el cómo los hace, Sí. los define con el color, casi como si fuesen personajes. Tiene una forma de hacer que yo no podría tampoco clasificarla directamente solamente con la ilustración. En ese sentido me recuerda un poco, no sé si conocéis el trabajo de, bueno, mucho más moderno, obviamente, de Rebecca D'Outremer, Sí. que, por ejemplo, tiene este libro que también es muy difícil de definir, que se llama De ratones y hombres, ¿no? De Jock Steinbeck, Mm. que lo adapta ella a libro ilustrado. Y claro, aquí decir, bueno, ¿esto es un libro ilustrado? Bueno, pues porque es una autora que estamos acostumbrados a verla como ilustradora
y ya está. Pero esto es muy difícil de definir solamente como libro ilustrado, porque tienes libro ilustrado y luego al mismo tiempo tienes cómic, o sea, directamente. Y luego tienes otras cosas, no sé, ¿sabes? En plan de, pues es difícil definir si esto es cómic porque utiliza un montón de lenguajes distintos, ¿no? Luego allí habría que decir entonces cuál es la diferencia entre libro ilustrado y cómic, por ejemplo, Claro. ¿no? Claro. Que las hay, pero Pero yo creo que en ese sentido quizás eso también le pasa un poco a esta obra, ¿no? En plan de que Sí. tiene narrativas distintas, pero yo creo que en su mayoría es casi arte secuencial, pero es verdad que es muy, muy pictórico, ¿no? Pero bueno, Sí. que también es eso, es algo que también puedes tener hoy en día, ¿no? En plan de esa visión pictórica dentro de la página, de que no solamente estás utilizando la página como un recurso narrativo para contar una historia, sino que hay una experiencia estética en medio de ese contar la historia, que es más típico de la pintura o de la ilustración. Es complicado, pero vamos, yo creo que sí. Es verdad que precisamente lo estamos comparando con cosas como eso, como Breath Heavens o esta obra de Rebecca Dautremer, que son un poco que son un poco experimentales o que quedan en los márgenes, ¿no? Precisamente hoy, digamos que el cómic está empujando o los que están empujando el cómic hacia sitios mixtos son con lo que podemos comparar esta obra. Sí. No podemos zanjar este debate, lo va a zanjar el tiempo que tenemos, que es limitado, así que vamos a ir con el último juego para despedirnos. Corría el año... ¿Cómo nos baja siempre la energía esta? Además, para terminar, para acabar el debate bien. Es verdad. nos relajad. Sí, es verdad. Así nos relajamos un poquito. ¿De qué va este Corría el año en Timán, que tú te lo has preparado este? Pues he preparado un evento de la vida de Charlotte Salomon y, digamos, Natalia tendrá que adivinar en qué año ocurrió. Uy, pues Vale. A ver, también te digo que lamentablemente para Charlotte su vida tampoco fue muy larga, con lo cual la horquilla es limitada. Entonces, tendrás que adivinar el año en el que ocurrió este evento. Si lo haces a la primera, 3 puntos, a la segunda, 2 puntos y ya a la última, 1 punto. Si no lo adivinas, pues 0. Yo iré diciéndote más o menos, ¿vale? Entonces, el evento del que estamos hablando y del que ya hemos hablado, que además fue un desencadenante de esta vorágine que dio lugar a videoteatro, es el descubrimiento por parte del artista de que su madre, en lugar de morir por complicaciones de una gripe, como le había dicho su padre, se había suicidado. Igual que su tía o su abuela. Pero, ¿en qué año ocurrió este suceso? ¿En qué año se mató su madre? Pues, a ver, ella creo que tenía como 8 o 10 años cuando se suicidó su madre. Y bueno, ya murió a los 26. Sí, sí. Así que supongo que en 1920, 25 o así. O 20 o 25. Bueno, 25. Más. 26. No te vayas mucho. Sí. Ah. 1926, el 22 de febrero. Pues 2 puntos entonces, ¿no? Bien. Sí. Vale, tienes el honor de ser la persona que nos ha agotado más el tiempo, entonces no va a dar tiempo a hacer otro juego, así que te quedas con esos 2 puntos. Bien. Tendrá que volver. Pero Gané. exacto, tienes que volver para completarlos. Vale, me parece estupendo. En la temporada que viene te contactamos y así te resarces de esta ocasión. Pero bueno, por ahora nos vamos a despedir. Oye, muchas gracias, chicos, Un momentito, que me por entra la este- música. sí, Ahí. perdón. Ahora sí, eso. Un placer haberte podido enganchar para esto, Natalia. No, pues un placer y muchas gracias por este espacio, de verdad. Y Me lo he pasado muy bien. Y gracias siempre por acompañarme en esta aventura radiofónica en Timán.
Un gustazo, como siempre, y más tener a Natalia hoy en el programa. Es una despedida por ahora, pero podéis seguirnos en Blue Sky, donde somos Aprisquiz, siendo Quiz QUIZ, así como en Spotify, Spreaker e Evox, y para vernos, o para verme a mí en el caso de hoy, en YouTube. Estáis escuchando música de Los Mutantes del Paraná, mismo grupo que en La Cabecera, que fue acompañado durante el programa por un diseño sonoro de Jessy Rascón, al que se sumó la voz de Marina Castro Rivadeneira, y la prudencia y la paciencia de JJ en el control técnico, y Jorge Urriens haciendo que se me vea en el lado bueno. El próximo mes seguimos en Paradigma Radio en el 90.2 de la FM de Córdoba con más Aprisquiz, presentado, como no podía ser de otra manera, por Pamios y Antimán. Hasta entonces, sed felices.